tal, niñas y niños? Me da mucho gusto estar con ustedes en otra sesión más de Educando TV. Yo soy la maestra María y el día de hoy vamos a trabajar con los textos expositivos. ¿Ustedes saben qué son los textos expositivos? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su estructura? ¿A quiénes van dirigidos los textos expositivos? ¿En qué ámbitos los necesitamos, los utilizamos y en dónde los podemos encontrar? El día de hoy vamos a iniciar con el análisis de un texto expositivo que extrajimos de una revista de divulgación científica, una revista educativa, ¿sí? Bueno, vamos a salirnos un poquito del tema para hablarles también un poquito de lo que son las revistas de divulgación científica o revistas educativas. Estas revistas en su mayoría traen textos expositivos. Finalmente nosotros vamos a elaborar un texto expositivo para armar una revista de divulgación científica. Es un proyecto más del grado de tercero de primaria, de la asignatura de español. Pero ahora regresemos a lo que es nuestro texto expositivo. Lo vamos a leer y vamos a deducir las características que debe tener este tipo de escritos. Los invito entonces a leer conmigo. Dice así: Amigos de los animales, revista mensual. ¿Qué sentidos los de la vaca? Aunque es un mamífero corpulento que puede pesar hasta 1 tonelada, la vaca es sociable por naturaleza y algo asustadiza. Ella siempre está concentrada en comer. Para esta actividad ejecuta en promedio diario 30,000 movimientos de mandíbula y bebe unos 130 litros de agua. Con su sofisticado olfato, la vaca es capaz de oler algo a 10 kilómetros de distancia. Imagínense, si 1 kilómetro son 1000 metros, o sea, a 10,000 metros. Y con su visión panorámica de casi 360 grados, contempla el horizonte. Su sentido del tacto le permite sentir si una mosca se posa sobre su piel. En cuanto al oído, es sensible a los ruidos agudos. Si no son sacrificadas, pueden vivir hasta 25 años. Además, pueden recordar a personas y otros animales. Acapulco, Guerrero, septiembre de 2015. Esta revista entonces se publica en esta ciudad. Este es su nombre, Animales de los Amigos. Y en esta revista nos hablan principalmente de los amigos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a analizar este texto para deducir las características de los escritos expositivos. Primero, ¿cuál es el tema que aborda? El tema que aborda es el que se refiere a los sentidos de la vaca, ¿verdad? Los sentidos de la vaca. Ese es el tema que aborda. ¿Cuál es el objetivo que busca este texto expositivo? ¿Cuál es su objetivo? O sea, ¿para qué se escribió? Se escribió para dar a conocer información interesante sobre la vaca. Sobre la vaca. Ese es el objetivo. El tema que aborda son los sentidos de la vaca. ¿Cómo está estructurado este texto? ¿Cómo está estructurada? ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su orden? Por lo que podemos darnos cuenta, tiene una introducción cuando nos dice que el animal es corpulento, que es sociable por naturaleza y que es algo asustadiza. Esa es como la introducción. Ahora, lo más importante, la información más importante es cuando nos explica del olfato,
cuando nos explica de la visión, cuando nos explica del tacto y del oído de la vaca. ¿Por qué? Ese es el centro del tema, los sentidos de la vaca. Eso se encuentra en medio. Y finalmente cierra con una información interesante, diciendo que si no son sacrificadas, estos animales pueden vivir hasta 25 años y que además tienen la capacidad de recordar a personas y a otros animales. Con esto cierra. Esto no tiene que ver con los sentidos, pero es una información importante con el que el autor está cerrando para hacer este escrito, este texto mucho más interesante. Entonces tiene un orden, tiene una introducción, tiene un desarrollo del tema y tiene un cierre o conclusión. Estas características las vamos a encontrar en todos los textos expositivos. Introducción, desarrollo del tema y cierre o conclusión. ¿Qué otro dato es importante que nosotros observemos? ¿En qué ámbito se está utilizando o se puede utilizar este texto? Este texto se puede utilizar sobre todo en el ámbito académico, ¿sí? Y también se puede utilizar en el ámbito de producción ganadera. También puede ser que esta información sea importante para estos dos ámbitos. Ahora, si nos damos cuenta, en este tipo de texto, niños, no se utiliza cualquier tipo de lenguaje. No se matiza, no se maquilla. Se habla de una manera objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Que no se inventa nada, como les decía hace un momento, no se maquilla nada y se presenta la verdad, o sea, se presenta tal y como es la información. Porque generalmente este tipo de textos son productos de investigaciones científicas. Es decir, la gente no se lo inventa, no cree, no es nada más a partir de la observación. Tuvo que haber atrás de este texto toda una investigación, ¿sí? Para que pueda ser presentada en una revista de divulgación científica, tiene que haber sido una investigación la que está atrás de este tipo de textos. Bueno, entonces quiero que se les quede muy bien claro, muy bien entendido a qué se refiere cuando estamos hablando de un texto expositivo. Vamos ahora a analizar otro texto expositivo que les traje, que también es sobre el mismo tema, pero no fue extraído de la misma fuente de información. No fue extraído de la misma fuente de información. ¿Por qué, niños, es importante que nosotros, cuando hagamos la investigación sobre un tema, que en este caso es el tema de las vacas, no nos enfoquemos en solo una fuente de consulta? Tenemos que enfocarnos en varias. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a presentar un tema estudiado a profundidad. El día de hoy yo les traje a mostrar 3 revistas, esta que se llama Arqueología, Tumbas de Oaxaca, es una revista científica, histórica. Esta también que se llama Relatos e Historias en México, que nos hablan sobre Porfirio Díaz, y les traje un libro, un texto enciclopédico que nos habla sobre actividades científicas. Se llama Científico de Tiempo Completo. Pero como estos libros también podemos encontrar enciclopedias, y las enciclopedias son de mucha ayuda para hacer investigación. Lo que sí tenemos que estar muy atentos es que la enciclopedia que utilicemos para hacer nuestra investigación o para buscar textos expositivos sea lo más acercada al año en el que estamos viviendo. Por ejemplo, esta de acá fue escrita en el 2014. ¿Por qué? No es que le hagamos el feo a las enciclopedias viejitas. Lo que sucede es que el conocimiento evoluciona día con día. Estamos en una era, en un tiempo en que hay mucha investigación y por lo tanto lo que ayer pudo haber sido verdad, el día de hoy ya no lo es.
Entonces, nosotros debemos estar siempre consultando los textos científicos más recientes para que podamos tener información mucho más válida, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a leer el siguiente texto que fue extraído, fíjense bien, fue extraído de una enciclopedia que se llama Todo sobre los mamíferos. La editorial es Caracol, fue elaborada en Paraguay y es del año 2014. Entonces este es un texto enciclopédico, un texto expositivo, o también se les llama notas enciclopédicas, ¿sí? Pero su esencia es que es un texto expositivo. Vamos a leerlo. Dice así: ¿cuánto sabes sobre las vacas? Hace miles de años, las vacas corrían salvajemente por las praderas de Asia y el hombre las cazaba para obtener de ellas su carne y su piel. Con el paso del tiempo, el hombre aprendió a domesticarlas y consiguió así una fuente permanente de alimentación, tanto de carne como de leche. Es decir, las tomó, las atrapó, las encerró, las dominó y entonces las guió. Eso significa que las domesticó. Después de que la vaca da a luz un becerro, es capaz de producir leche durante los próximos 3 o 4 años. Si su ciclo reproductivo se repite, puede llegar a dar el equivalente a 250,000 vasos de leche a lo largo de su vida. Fíjense qué interesante, 250,000 vasos de leche. Bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en la estructura y en el contenido del texto expositivo. Recuerden que estamos haciendo el análisis para poder conocer las características de los textos expositivos. Tema, el tema es sobre las vacas. Vamos a hacerlo con otro color para que resalte y ustedes puedan distinguir bien qué es lo más importante, las vacas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es proporcionar información interesante acerca de las vacas. Proporcionar información interesante acerca de las vacas. ¿Qué orden tiene? El mismo orden. Tiene una introducción cuando nos habla y nos hace referencia a que las vacas corrían salvajemente por las praderas de Asia. Ahí está haciendo una introducción al tema. Fíjense que es muy bonito o es muy práctico, tiene muchos, obtiene mucho, ¿cómo le podríamos decir? Resultados que a la hora que nosotros estemos elaborando un texto expositivo, nuestra introducción enganche, atrape al lector, ¿sí? Y lo haga sorprenderse e interesarse en el tema. Entonces, esta introducción está haciendo esa función, porque yo me imagino a las vacas en las praderas y se me hace interesante. No, como yo nunca las he visto así salvajemente, siempre las he visto en establos, entonces sí se me hace interesante imaginármelas. Bueno, entonces tiene una introducción, tiene un desarrollo y también tiene una conclusión. Y conclusión. Acuérdense que el lenguaje es objetivo, el lenguaje es técnico, el lenguaje no es adornado, ¿sí? Aquí no se inventa, no se crea, no se incluye la creatividad. Solamente la creatividad entra para poder hacer el tema interesante, pero no podemos utilizar información que no sea válida, no podemos inventarnos nada. Esto es, voy a anotarlo porque me parece importante,
el lenguaje que se utiliza es objetivo. Objetivo. ¿Ok? Es muy importante que ustedes tengan claro eso. Cuando hagamos un texto expositivo no podemos inventar nada. Tiene que ser objetivo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Aparte del lenguaje, ¿en qué ámbito vamos a utilizar este tipo de información? En el ámbito escolar, podríamos decir, en la escuela, para hacer una investigación, en el ámbito también de producción ganadera, porque hay ganaderos que sí les interesa saber sobre el ganado que tienen, que ellos producen, que ellos cuidan. Bueno, entonces estas son algunas características de este texto que nos dice, que nos da luces de cómo debe ser un texto expositivo. Y lo encontramos en la enciclopedia. Entonces ya llevamos dos fuentes de consulta. Una fue una revista educativa de investigación científica o de divulgación científica, y esto fue un fragmento, una nota de una enciclopedia. ¿Okay? Ambos textos expositivos. Bueno, vamos entonces, en vez de borrar, vamos a colocar este otro, que lo quiero poner de este lado. ¿Sí? Este otro texto, que también es expositivo, pero este texto, niños, no lo sacamos de ninguna enciclopedia, tampoco lo sacamos de una revista. Es un texto que extrajimos de un libro que se llama Los recursos naturales y su explotación, que fue escrito por Esteban Jaramillo. La editorial es Humanística, Buenos Aires, es Argentina, del 2013. Entonces, para hacer una investigación, les repito, podemos utilizar diferentes fuentes de consulta. Una revista, que vimos primero, una enciclopedia o un libro, ¿sí? Un libro científico, un libro expositivo, un libro que nos dé información científica, ¿sí? Bueno, ya les había dicho científico. Vamos entonces a leerlo y dice así: la crianza del ganado vacuno. Alrededor del mundo, las vacas se crían principalmente para obtener de ellas carne y leche, así como los derivados de esta última. El periodo de gestación de una vaca dura 9 meses, tras el cual da a luz una sola cría que, según su etapa de desarrollo, recibe nombres distintos: ternero, becerro y novillo. A partir de que una vaca da a luz, es capaz de producir leche. Inicia el proceso de su explotación a través del ordeña manual o mecánico. Bueno, entonces, ¿de qué nos está hablando este texto expositivo? De igual manera nos está hablando de la crianza del ganado vacuno, que son las vacas. Lo vamos a escribir así como está en el texto expositivo: la crianza del ganado vacuno, que son las vacas. ¿Cuál es el objetivo? Es proporcionar información, dar información acerca de la crianza de las vacas. ¿En qué orden se presenta? Igual en el orden que venimos manejando desde el primer texto expositivo. Hay una introducción cuando dice alrededor del mundo, ahí hace una introducción: alrededor del mundo las vacas se crían principalmente para obtener de ellas carne y leche. ¿Sí? Entonces esa es la introducción. Luego nos habla del periodo de gestación de la vaca, ¿sí? De las etapas, cómo se llaman las etapas por las que una vaca pasa, que es ser ternero, luego becerro y luego novillo. Y nos dice a partir de qué etapa ya es capaz de producir leche. Bueno, entonces ese es el desarrollo. Y finalmente termina con una conclusión o un cierre. Todos los textos expositivos entonces tienen estas etapas, tienen este orden. Su lenguaje es objetivo
porque no se está inventando nada, todo es producto de una investigación previa. Y el ámbito en el que estamos utilizando este tipo de textos generalmente son en el ámbito de la escuela y en el ámbito de la ganadería. Ok. Entonces estos son algunos de las más importantes características que tiene un texto expositivo. ¿Por qué lo estamos estudiando? Porque nosotros vamos a crear, vamos a elaborar, vamos a escribir textos expositivos, pero antes de escribirlos tenemos que revisarlos y saber qué características tienen. Ahora, para cerrar nuestra clase, vamos a hacer un pequeño mapa conceptual que pueda recoger así de manera general qué es un texto expositivo y cuáles son sus principales características. Quiero que presten mucha atención porque es un tema muy importante, ya que los textos expositivos están presentes en toda nuestra formación académica. Desde que vamos a primaria, secundaria, bachillerato, universidad, vamos a estar elaborando textos expositivos. Por ejemplo, un ensayo es un texto expositivo, una monografía también es un texto expositivo. Entonces, vamos a hablar y vamos a hacer un pequeño mapa conceptual sobre los textos expositivos. ¿Qué son? ¿Cuál es su finalidad u objetivo? ¿Qué tipo de temas aborda? ¿Qué temas aborda? Y por último, podríamos decir ejemplos, dar algunos ejemplos. Ya les decía yo que uno de los ejemplos son la monografía y el ensayo. El ensayo y la monografía. Por eso es muy importante que ustedes los conozcan, porque esto lo van a estar ustedes requiriendo todo el tiempo en la escuela. ¿Qué temas aborda? Pues aborda temas de salud, ¿sí? Aborda temas educativos. ¿Qué otro tipo de temas podríamos decir que aborda? También sociales, culturales. Hay un gran ámbito de temas que se pueden abordar en los textos expositivos. Bueno, también deportivos, vamos a ponerle aquí. Podemos hacer una monografía sobre el fútbol, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su objetivo? El objetivo de los textos expositivos es explicar un tema a profundidad, ¿sí? A profundidad. Ahora, ¿qué son? Pues son textos, podríamos decir, informativos, porque nos dan principalmente información. Son textos que dan información. Entonces vamos a ver, dice así, los textos expositivos son textos informativos. Bueno, ¿cuál es su objetivo? Explicar un tema a profundidad. ¿Qué temas abordan? Deportivos, de salud, educativos, sociales y culturales. Algunos ejemplos son el ensayo y la monografía. Y se me estaba olvidando, el lenguaje que utilizan es, como les había dicho, objetivo. Bueno, voy a ponerlo con rojo para que no se les olvide. Bueno, de esta manera cerramos nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya quedado bien claro qué son los textos expositivos y que ustedes puedan más adelante elaborar su propio texto expositivo y finalmente armar una revista de divulgación científica. Yo soy la maestra María, me dio mucho gusto estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.